Entonces, voy a iniciar directamente nuestra presentación a todos los que están presentes en la audiencia, que ya estuvieron escuchando a nuestros interesantes panelistas, que obviamente van a estar desembrozando los tópicos importantes dentro de un tópico tan necesario como es la visión reformada de la Eucaristía. Y para comenzar, me gustaría hacer una pregunta que cada uno de ustedes pueda dar una respuesta escueta. La pregunta es, ¿por qué es pertinente hablar de la visión eucarística de la reforma o la visión reformada de la Eucaristía? Pastor Esteban, No sé por favor. ¿Quién puede comenzar? Sí, Pastor Esteban. Bueno, para mí, a lo menos como pastor, cada vez que celebramos la mesa del Señor, la Eucaristía, no solo conmemoramos, revivimos el perdón de nuestros pecados. Ya creo firmemente que el Señor, a través del pan y el vino, nos presenta la palabra sacramental, el Evangelio presentado en el pan y en el vino. Signos visibles y sensibles que nos permiten renovar, fortalecer y recibir el Evangelio nuevamente. El mismo Evangelio que hemos recibido a través del medio de gracia de las Sagradas Escrituras. Eso para empezar. Excelente, muy bien. Profesor Marcos, ¿por qué es importante? Primero porque considero que está en el núcleo esencial de nuestra vida espiritual. Yo recuerdo que cuando era adolescente, para mí era un momento solemne, absolutamente, no que hoy no lo sea, no quiero que se interprete mal esto, pero lo vivía de una manera tan pura, porque considero, y esto sí que es hasta el día de hoy, que es el momento donde el cristiano se examina a sí mismo cómo está delante de la presencia del Señor, ¿no? Este examinarse a uno mismo tiene que ver con el primer acto de discernimiento espiritual que el cristiano se hace. Entonces, el primer juicio está acá en la cena del Señor, teniendo en cuenta 1 Corintios 11. Entonces, toda mi vida lo sentí como un acto solemne, lo he tomado con mucha seriedad, y era el momento donde yo tenía que estar delante de la presencia del Señor y saber cómo estaba mi alma, cómo estaba mi espíritu. Entonces era un momento de absoluta, digamos, responsabilidad espiritual. Y yo creo que eso es tan solemne, es tan santo, este tema, que nos invita a todos a tener una verdadera concepción, a acercarnos a la palabra del Señor para ver, digamos, qué nos dice hoy y cómo debemos vivir la espiritualidad dentro del marco de este hermosísimo sacramento que es la cena del Señor. Excelente. Juan. Es así. Yo considero que la cena del Señor es una expresión de la fe viva de la Iglesia. Y en este sentido, la visión reformada ilumina de manera magistral el significado bíblico que configura el sacramento. Y en ese sentido creo que es importante que cada uno de nosotros sepa lo que la reforma tiene que decir acerca de tan importante tópico. Me interesa la forma como ustedes han estado describiendo la pertinencia del tema, porque justamente una de las críticas que hace el romano de a pie, para llamarlo de esa manera, el católico romano de a pie, es que los reformados tienen una visión muy nimia de la Eucaristía y ellos tienden a suponer que la infravaloramos. Por supuesto, no todos. Estoy hablando del de a pie, el que no se ha formado dentro de los círculos teológicos más avanzados. Y por ende, suponen que nosotros ninguneamos el sacramento de la Eucaristía. Pero por lo visto, como ustedes lo han descrito, parece que los reformados lo vemos de una forma más sagrada, de una forma, por cierto, respetuosa, y también lo vemos, como dice Juan, y experiencia viva de la fe de la Iglesia. Una expresión de la fe viva de la Iglesia. Okay. Excelente. Entonces, desde esa perspectiva,
Y entendiendo que nosotros tenemos una visión sacratísima de la cena del Señor, entonces hay que pasar a las conceptualizaciones para que nosotros podamos tener una idea somera de más o menos cómo se trataría esto y cuáles son los conceptos básicos sobre los cuales trabajamos. Y creo que ha sonado el tema del sacramento. Así que me gustaría, Pastor Esteban, que usted me explique cuál es la diferencia entre sacramento y ordenanza. Y si la Eucaristía entra en una de esas dos categorías, si son diferentes. Bien, ordenanza va a ser más un concepto zwingliano, ¿cierto? Un concepto zwingliano, el concepto de la ordenanza, y el concepto de sacramento va a ser más reformado. Tengo aquí en mis manos el Catecismo de Ginebra, y Calvino, que es el autor de este catecismo, en la pregunta 310, dice él, ¿qué es un sacramento? Responde, es un testimonio exterior de la buena voluntad que Dios nos tiene y por señales visibles nos representa las gracias espirituales para imprimir y sellar en nuestros corazones las promesas divinas y certificarnos su verdad. Pregunta 311. ¿Cómo tanto poder posee la señal visible y material que puede confirmar las conciencias, la confianza de salvación? Esto no lo tiene el sacramento en sí mismo, sino de la voluntad de Dios que los ordenó con ese fin. Y ahí observamos entonces que para Calvino no es sencillamente una ordenanza memorial. No solo es una ordenanza memorial, sino que hay en el signo, en este elemento, en esta palabra sacramental que se le va a llamar, ¿no es cierto? Hay gracias espirituales que acompañan el acto tanto del bautismo como de la cena del Señor, sin caer en el sacramentalismo católico romano, ni tampoco en el aspecto luterano. ¿Ya? Ya eso yo creo que vamos a irlo viendo más todavía, pero vuelvo a decir entonces, la ordenanza va a ser un concepto mucho más zwingliano, luego presentado por los anabaptistas y los bautistas, ¿no es cierto?, reformados también. Los bautistas van a presentar la ordenanza y van a dar esta mirada de representación, esta mirada de símbolo. ¿Ya? Para nosotros va a tener un sentido mucho más profundo, y Luis Berkhoff va a hablar la definición de sacramento en su teología sistemática, que la voy a buscar en un momento más, tengo aquí los textos para leerlo, pero ahí dejo la introducción de una diferencia, ¿ya? Ok, entonces en ese caso, la diferencia sería más dentro de las perspectivas de la visión reformada, dentro del movimiento reformado, habría una diferenciación de conceptos y que no necesariamente se abrazarían en todas las visiones. Más o menos, ¿es así como lo entendí o estoy equivocado? Va a haber una gracia en el sacramento, no solamente un memorial, no solamente un memorial, va a haber una gracia, que no es la que dice Lutero, ni es la que dice Roma, pero Calvino va a decir en su catecismo que hay una gracia de Dios, ¿ya? Que vamos a ir explicándola, yo creo, en la medida que avanzamos. Dice Luis Berkhoff, ya dice en su teología sistemática, dice que son instrumentos no de la gracia común, sino de la gracia especial, los sacramentos. La gracia que remueve el pecado y renueva al pecador en conformidad con la imagen de Dios. ¿Ya? En verdad que la palabra de Dios puede y en algunos sentidos efectivamente enriquece a aquellos que viven bajo el Evangelio con algunas de las más selectas bendiciones de la gracia común, tomada esta en el sentido restringido de la palabra. Pero esta gracia, tanto como los sacramentos, vienen a la consideración aquí solo como medio de gracia en el sentido técnico de la palabra. Y los medios de gracia en ese sentido están relacionados siempre con el principio de la gracia especial de Dios y su operación progresiva, que es la gracia redentora en el corazón de los pecadores. Dice que tiene un efecto subjetivo el sacramento, porque es un medio de gracia.
cosa que en la ordenanza es sencillamente un símbolo. Bien, pero en la mirada reformada es un medio de gracia, forma parte de los medios de gracia, la palabra y los sacramentos, cena del Señor y bautismo. Ok, entonces algo que quieran, por ejemplo, agregar, sí, profesor Juan. Por ejemplo, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 lo mira como una institución. Son elementos instituidos por el Señor Jesús específicamente para darnos medios de gracia o para complementar los medios de gracia como son la palabra, la oración y la predicación de la palabra, para que subjetivamente se vuelvan cada vez más presentes en nuestra vida. Y tienen un significado real y espiritual. Sería más o menos así el punto de el sacramento u ordenanza, que personalmente lo veo como instinto. El único punto aquí a rescatar es el número de ellos. Nosotros los reformados solamente tenemos 2, mientras que otras confesiones tienen 7 y así por el estilo. Ahora, ¿qué tal esta idea? Se afirma que hay una separación óptica entre las categorías de sacramento y ordenanza, y se supone que el sacramento es el signo que apunta hacia una realidad trascendente. En este caso, la realidad trascendente sería la cruz de Cristo y la venida segunda de Cristo. Mientras que las ordenanzas son medios por los cuales la iglesia puede expresar las virtudes morales de su cosmovisión. Ejemplo, un sacramento que apunta hacia una realidad trascendente como la cruz y la segunda venida de Cristo es el bautismo. Porque cuando es sumergida la persona, en ese momento se confiesa que ha muerto, ha sido sepultada y ha salido a vida nueva. Pero no solamente confiesa que ha muerto y ha sido sepultado y ha sido resucitado a través del símbolo del bautismo, sino que también se apunta hacia atrás de forma retrospectiva hacia la cruz, indicando que la muerte, sepultura y resurrección implícita en el símbolo del bautismo es una representación práctica de la muerte y sepultura de Cristo en el pasado y es una representación práctica de la resurrección en el futuro. De la misma forma pasa con la cena del Señor, que prácticamente está anunciando la muerte de Cristo, pero también su segunda venida. Mientras que la ordenanza lo que hace es replicar las virtudes morales de la fe. Por ejemplo, lavarse los pies. El lavamiento de los pies parece ser una ordenanza que no adquiere rango de sacramento, puesto que no se practica en todas las congregaciones y al mismo tiempo no tiene como una carga de extensión total. Ni tampoco se ve de esa manera en la experiencia de la iglesia primitiva. Así que sería una ordenanza que simplemente cumple una función, pero que no es de aplicación total, igual que los culos santos y otras prácticas de la iglesia, que en cierto modo fueron ordenanzas, pero que no adquirieron la categoría de sacramentos. Entonces, ¿ustedes creen que esa separación es correcta, que deberíamos ver esas dos categorías de forma distinta o no? Lo que pasa es que con el bautismo y la cena del Señor hay un carácter perpetuo. Ok. En la práctica de ellos. La cena del Señor hay que hacerla hasta que el Señor venga. Y cada vez que una persona va a iniciar en la vida cristiana debe ser bautizado. Es como el rito iniciático y el rito continuado de la iglesia. Entonces, por eso es que se tienen esos 2 elementos como instituciones de permanencia. Entonces, es que no creo que haya una división tan arbitraria entre ordenanza y sacramento. Ok, sí. Bueno, ¿qué bueno, piensa? El uso de la palabra fue bien complicado, ¿ah? No fue fácil a los reformadores definir si se iba a llamar sacramento. Melanchthon, por ejemplo, prefirió que se usara la palabra signo. Lutero y Calvino consideraron que es necesario llamar la atención al hecho de que la palabra sacramento no se emplea en la teología en su sentido original, ¿ya? Y la palabra no se encontraba en la escritura. No fue fácil determinar.
Pero Berkos lo definió así: un sacramento es una ordenanza sagrada instituida por Cristo en la cual mediante signos sensibles se representa, sella y aplica a los creyentes la gracia de Dios en Cristo y los beneficios del pacto de la gracia. Y los creyentes a su vez, participando de ello, expresan su fe y acercamiento a Dios. Entonces, no solo está el elemento de que representa, sino que sella y aplica a los creyentes la gracia de Dios. Y ahí está el misterium, ¿no es cierto? Donde va a quedar este sacramento con el misterium. Ok, me gustaría que tomemos esa palabra de signo y símbolo, porque creo que es vital para poder entender no solo los sacramentos, sino el tema que nos ocupa. Pero antes de pasar a ella, me gustaría insertar un paréntesis. Profesor Marcos de Cuadra. Miren, sí, hay una temática entre algunos críticos de la visión reformada de la Eucaristía que suponen que nosotros históricamente no hemos querido utilizar el término Eucaristía y hemos prescindido de ese concepto y hemos utilizado términos que muchos de ellos acusan ni siquiera son bíblicos, como Cena del Señor o Santa Cena. De ahí viene el problema de los nombres. Pregunto yo, ¿es correcto utilizar el concepto Eucaristía o es correcto utilizar el concepto Cena del Señor? ¿Es correcto utilizar el término Santa Cena o esto es una simple falacia de tricotomías falsas? Sí, en principio el término Eucaristía sí aparece en la Biblia. Aparece, digamos, entonces es un término bíblico y pertenece al idioma quiní, al griego. Todas las palabras que comienzan con el prefijo eu, Eucaristía, en este caso evangelio, se pronuncian Eucaristía, significa buena acción de gracia, como una acción buena de gracia. Entonces, yo creo que en primer lugar, mi experiencia dentro del mundo evangélico, porque no sé por ahí si ustedes saben, digamos, yo tengo formación reformada por una cuestión intelectual y de formación teológica, pero mi experiencia en la iglesia siempre fue la iglesia evangélica pentecostal. ¿Sí? Entonces, mi madre es luterana, entonces yo soy vía madre luterana como tal, porque ella fue luterana y nos enseñó toda, digamos, la teología luterana, de parte de mi papá pentecostal. Entonces, ¿qué pasa? Yo mamé ambos lados, mamé el pentecostalismo y mamé el luteranismo. Y también fui muy influenciado por una familia de pastores luteranos de Suiza, que fueron los que invirtieron en mi persona. Pero ahora volviendo al concepto de Eucaristía, Santa Cena, a veces nos enredamos en algunos conceptos y, digamos, y terminan siendo valiosos todos. Ahora bien, dentro del ambiente pentecostal, la palabra Eucaristía era condenada porque hacía recordar al catolicismo. Entonces, dentro del ambiente pentecostal, nunca se utilizó la palabra Eucaristía. Es más, si en este momento yo entro en una iglesia pentecostal y digo, vamos a celebrar la Eucaristía, me apedrean, de una manera, una exageración, ¿no? Pero digamos, no sería algo, no estaría dentro de los márgenes de comprensión del creyente pentecostal. El creyente pentecostal considera que la palabra Eucaristía es totalmente católica, ¿sí? Entonces, recién cuando tuve la experiencia de la formación teológica reformada, me di cuenta que la palabra Eucaristía sí es una palabra que podemos utilizar, o por lo menos yo no tengo ningún problema en utilizarla, porque para mí es un buen sinónimo de la cena del Señor. No, en particular, yo no haría tantos problemas en, digamos, las nominaciones con respecto a este sacramento. No sé si quedó explicado, pero por lo menos simplifico conmigo esa cuestión, ¿sí? Claro que sí. De hecho, aprovechando eso, me gustaría hacer una pregunta al pastor Esteban. Esteban, usted con la experiencia que tiene dentro del análisis del magisterio reformado, valídeme esta interrogante que tengo. Hay autores que tratan de hacer una diferenciación entre Cena del Señor y Santa Cena. Y explican que Santa Cena es cualquier compartir que se tenga entre hermanos en Cristo. Es decir, vamos a comer hermanos en Cristo en un restaurante y eso es una Santa Cena porque son santos que están cenando. Pero la Cena del Señor es la Eucaristía, la mesa del Señor, como aparece. ¿Usted cree que es correcta esa diferenciación o en los textos aparece indistinta? Ajá. La diferencia, Néstor, parte, ¿no es cierto?, ya antes de la Reforma, en la época apostólica, la celebración de la Cena del Señor se acompañaba de un ágape, ¿no es cierto?, o fiesta de amor.
Claro. que sería esa especie de santa cena, ¿no es cierto?, que estás indicándome. Estaba acompañada de un ágape, y en la carta a los Corintios era el ágape, ¿no es cierto? Terminaba casi en borrachera y cada uno se comía su propio pan, ¿verdad? Entonces, originalmente sí, es la cena del Señor como sacramento estaba acompañada de un ágape, y se confundía, por lo visto, en la iglesia en Corinto eso. Y con el correr del tiempo, ¿no es cierto?, los dones traídos, las oblaciones, los sacrificios, fueron después formando parte de oraciones de acciones de gracias que habían, y empezó a nombrarse, ¿no es cierto?, la Eucaristía como una acción de gracias también. Pero efectivamente había un ágape, ya originalmente, que el apóstol Pablo censura en la primera carta a los Corintios 11 por el modo en que se realiza. Pero no es lo mismo el ágape que el sacramento de la cena del Señor. No es lo mismo. Ok, excelente. Entonces, Sí, Santa Cena aplicaría la ágape, y Cena del Señor sí sería entonces en la Eucaristía. sí. De hecho, Néstor, en la misma institución, cuando el Señor Jesucristo hace la primera cena del Señor, era una cena normal. Estaban celebrando la Pascua, y dentro de esa celebración de la Pascua, entonces se anuncia un nuevo significado que tendría esta celebración. Y lo mismo se ve replicado entonces, como bien apunta el pastor, en la iglesia de Corinto más adelante, cuando el apóstol Pablo les dice a cada uno que venga ya con su propio pan. Ok, en ese Para que caso, no se Juan, confundan. Sí, dígame. Juan, y me gustaría preguntarte, y teniendo claro que sacramento no necesariamente apela a ordenanza, uno, y dos, Okay. que la cena del Señor no necesariamente o no apela a la Santa Cena, pero sí al misterio o a la realidad eucarística. Y por lo tanto hay una falacia de falsa dicotomía cuando tratan de utilizar la experiencia pentecostal que negaba la Eucaristía como una realidad de que nosotros negábamos la Eucaristía. Pero mi pregunta tiene que ver con el tema de los signos, que eso sí es necesario. Se define el sacramento como signo visible, o por lo menos así lo define el Catecismo Romano. ¿Qué problemática genera el asumir que los signos son de interpretación literal? Porque justamente ese es uno de los tópicos que más aparece en la discusión eucarística, que al ser signos deben ser vistos de forma simbólica, pero hay quien supone que debe insertársele un paradigma de literalidad en la concepción del concepto signo, porque el signo apunta a una realidad interna. ¿Qué tan seguro y cierto es eso, por favor? A ver, si apelamos a que el signo siempre tiene que tener un elemento de literalidad, entonces ya no es signo, es realidad. Pero, ¿Me entiendes? por ejemplo, para que tú me entiendas, se habla de la risa como signo del sentimiento de alegría. Ok, pero al final de cuentas, la alegría es un elemento emocional, no es un elemento físico, fáctico. En el caso del catolicismo romano, se piensa que el pan se convierte de manera física, la esencia del pan se convierte en el cuerpo físico de Cristo. Entonces, me imagino que la pregunta va por ahí. Ellos apuntarían a que el signo es hacia lo interno, pero el problema con eso es que el signo en sí mismo lo que hace es que apunta a una realidad histórica, no interna. La risa no es signo, es una manifestación del sentimiento interno. El signo apela siempre a una realidad histórica. El ejemplo que me gusta poner es una estatua. Una estatua de Juan Pablo Duarte a mí me remonta al hecho patriótico que hizo Juan Pablo Duarte al fundar la República Dominicana. ¿Se Ok, entendió? pero si lo llevamos a ese tópico, entonces nos podríamos ingresar en una especie de contradictio que podríamos encontrar en ese tópico. Es decir, cuando digo contradictio me refiero a que si
el hermano católico romano supone que el sacramento es un signo y que debe ser interpretado de forma literal mirando hacia adentro. Eso podría generar una contradicción en la manera como él explica su rendición devocional hacia los ídolos, es decir, su iconolatría. La iconoclasta, no, sería el iconismo. Iconodulos. Ajá. Sí, exactamente. Ajá. Bueno, es cierto, porque el católico, y voy a ser un poco polémico en este sentido, el católico dice que él no comete idolatría porque este cuadro apunta hacia la realidad histórica de ese señor. O sea, el santo no está en el cuadro, sino que está y apunta hacia esa persona que fue. Entonces allí él no puede hablar de un signo que es una realidad en el interior, sino que se asemeja mucho a mi definición de signo. Porque caería entonces sería válida la acusación de idolatría entonces. Exactamente. Ok, Pastor Esteban, ¿qué supone, cómo definen los credos reformados el concepto de signo? Tengo aquí el Catecismo de Heidelberg. La pregunta 66 dice, ¿qué son los sacramentos? Dice, son señales sagradas y visibles. No habla de signos. ¿Ya? Dice, son señales sagradas y visibles y sellos instituidos por Dios para hacernos declarada mejor y sellada por ellos la promesa del Evangelio, a saber, que la remisión de los pecados y la vida eterna por aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz, se nos da de gracia no solamente a todos los creyentes en general, sino también a cada uno en particular. Es extraordinario, como lo dice el Catecismo de Heidelberg. ¿Ya? La mirada reformada, ¿no es cierto?, del sacramento es delirante, asombrosa. En mis comienzos, yo fui convertido a la fe por medio de los escritos de Lutero. Pero en mi ciudad no habían iglesias luteranas, año 80, y mi profesor de teología, un ex adventista del séptimo día, convertido a la fe cristiana, leyendo la revista Pregonero de Justicia, donde se trabajaban muchos textos de Lutero, me dijo, ubícate en una de las iglesias más doctrinales que hay en la ciudad de Linares, que era la Alianza Cristiana y Misionera, la presbiteriana, que aún no conocía yo el calvinismo, y la bautista, y ingresé a la bautista. ¿Ya? Y en la bautista estaba lejos de tener esta definición de sacramento. Era sencillamente un memorial, un recordatorio. ¿Ya? No más que eso. Entonces, cuando luego salgo de allí y voy a la presbiteriana de mi ciudad y conozco el Catecismo de Heidelberg y encuentro entonces estas definiciones, encontré que era maravilloso el sentido de la mesa del Señor y también del bautismo, y se transformó en algo muy importante para mí, porque son señales sagradas y visibles y sellos instituidos por Dios, donde nos declara y sella la promesa del Evangelio. Por lo tanto, desde aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz, se nos da de gracia no solamente a todos los creyentes, sino a cada uno en particular. Y se hace una diferencia entre la predicación del Evangelio oral, donde todos escuchan y tú crees entre los todos, y el sacramento donde Dios te dice a ti, te perdono tus pecados. Personalmente, te aplico el Evangelio de manera personal, la palabra en el sacramento. Eso me pareció genial, fabuloso. Ok, interesante. Sí, entonces no va como signo, sino como señales sagradas y visibles en el Catecismo de Heidelberg. Pero en términos etimológicos, por ejemplo, profesor Marcos, ¿usted cree que hay una diferencia entre signo y señal? Que hay una diferencia entre signo y señal. Toda señal puede ser un signo, pero no todo signo es una señal, digamos. Entonces, a veces eso es importante. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, que voy a hablar desde la hermenéutica y desde la exégesis, ¿no? Porque el pastor ya habla desde la construcción teológica armada, y yo estoy un pasito previo. Yo voy desde la escritura y luego está
toda la estructura teológica ya armada, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el concepto tipos y símbolo, que son dos conceptos muy importantes dentro de la hermenéutica. Una cosa es el tipo y otra cosa es el símbolo. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con ellos, porque no sé si quieres que hable de esto ahora o después. Bueno, por ejemplo, el tipo y el símbolo están relacionados mutuamente, pero resulta que todo tipo puede ser considerado símbolo, pero a la inversa, no todo símbolo puede ser considerado tipo. El concepto tipos es una palabra española, pero que en realidad se la robamos al griego. Tipo significa modelo o ejemplo, esa es la definición literal, modelo o ejemplo. Es por eso que nosotros decimos tipo, es parecido tipo a. Es interesante que la raíz de la palabra tipos en griego proviene del indoeuropeo, que es así, steu o stup. Es interesante porque de la palabra stup proviene la palabra estúpido o estudioso. Stup significa golpe, entonces, golpe. Entonces, tipo viene de tipting, de tip, que significa golpear o modelar. Por eso, incluso acá está la idea del modelo, digamos, cuando se acuñan, le da la forma a la moneda como tal, recibe un golpe como tal. Entonces, el tipo aparece digamos, dentro de la hermenéutica como tipos personales. Existen tipos personales dentro de la tipología, por ejemplo, Adán, Abraham, Melquisedec, son tipos personales. Luego tenemos, fíjense, Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó, el apóstol Juan lo escribe en griego eskenó, que significa se hizo tienda, se hizo tabernáculo. La mejor traducción sería tabernaculizó. O sea, Jesús el logos tabernaculizó, porque el tabernáculo era, digamos, el lugar donde la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Uno cuando estudia la tipología del Antiguo Testamento, el tabernáculo estaba en el medio de la congregación. Entonces, Jesús tabernaculizó. Entonces, existe un tipo material, que es el tabernáculo, el maná, que luego va a hablar Juan capítulo 6, versículo 32 al 35, que bueno, que va a ser el texto que más a veces utilizan los católicos, que interpretan literal el tipo. Ese es el problema. El catolicismo lo interpreta desde la literalidad, lo mismo que le pasaba a los judíos en ese tiempo. Y luego tenemos tipos institucionales. Y acá dentro de la hermenéutica, por ejemplo, José Martínez, el clásico libro de hermenéutica bíblica, dice que los tipos institucionales aparecen la Pascua y la Cena del Señor, que son los temas a tratar. Ahora bien, el símbolo es otra cosa. El símbolo, la palabra símbolo, proviene del griego simbalín o simbalein, que significa reunir lo lanzado. Algo que fue lanzado, balein, significa algo que fue lanzado, de ahí proviene bala, algo que es lanzado. El balón. Exacto, balón, ¿no es cierto? Ahora, el prefijo sim significa reunir. De ahí es que luego va a pasar a ser representar, ¿no es cierto? Bueno, el tema está que el símbolo es interesante porque tenemos el símbolo aparece, y digo esto con mucho cuidado, en el símbolo aparece mucho la subjetividad, porque no siempre el símbolo significa lo mismo en la Biblia. Por ejemplo, si yo tomo el fuego puede significar, digamos, es el símbolo de purificación, pero también es de juicio. Si yo tomo el aceite, es un símbolo de unción, pero también es de sanidad y alegría, y podríamos seguir. Entonces, esto es lo que sucede con estos dos conceptos hermenéuticos. Y hay que siempre prestar mucha atención, y en el caso del símbolo, existe digamos, la delicadeza, o debemos ser muy cuidadosos porque aparece mucho la subjetividad. Cuando aplica al intérprete el significado real al símbolo. Son cosas y son los derroteros de la hermenéutica que son tan difíciles, ¿no es cierto? Porque en última instancia, si se parte mal de una exégesis, se concluye mal en la construcción teológica. Ok, en este caso entonces, podría decirse que el signo
sería representado por el tipo. Es decir, que signo y tipo serían palabras cuasi sinónimas, ¿o no? Sí, sí, cuasi sinónimas. Entonces, si es así, y los sacramentos son signos, ¿deberían verse los sacramentos de forma tipológica? Perdón que no te escuché la última parte. Se me Otra, cortó. No sé si estoy teniendo yo un problema de internet. otra vez repito. Si los sacramentos son signos y Sí. los signos se ven de forma, o sea, los signos son tipos, ¿deberíamos ver los sacramentos de forma tipológica? Tipológica, en ese sentido, como institución, sí se puede dentro de la hermenéutica. Digamos, como tipo institucional, no personal ni material. Martínez da la posibilidad de que como tipo institucional sí puedo ver la Cena del Señor o la Eucaristía en este caso como un tipo. Ok. Pero Diga, también lo puedo ver como símbolo. diga, profesor Juan. Apoyando lo que dice el señor Cuadras, ¿verdad? Sí, Sí, profesor Marcos Cuadras. Apoyando lo que él dice, cuando nosotros vemos, Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza. Entonces, cada pacto en la Sagrada Escritura venía acompañada de un signo. El pacto noádico vino acompañado del símbolo del arco iris. Okay. El pacto noádico vino acompañado de la circuncisión. El pacto con Moisés vino acompañado de la ley. Y así pudiéramos ir. Entonces, tipológicamente hablando, la señal del nuevo pacto es la cena del Señor. exactamente. Ok, pero entonces ellos te pueden decir que son signos visibles. Sí. Y por lo tanto deberían verse de forma literal, no alegórica. Pero es que literalmente nosotros vemos un arco iris, pero ese arco iris apunta a un pacto que se dio en la historia de la salvación. Okay. Lo mismo pasa. Ya. Nosotros cuando conmemoramos o cuando participamos de la cena del Señor, nosotros vemos físicamente un pan, pero espiritualmente nosotros nos remontamos al acto histórico dentro de la Heilsgeschichte, dentro de la historia sagrada, donde se consumó nuestra salvación. Tú has dado una palabra clave que es pacto. Obviamente, podría pasar que si yo lo asumo de forma literal, me esté quedando solo con el tipo y me esté olvidando del trasfondo del tipo. Es decir, quedarme solo con la sombra y no con la realidad. Podría pasar que yo esté tan enfrascado en el pan que me olvide del pacto hacia el cual apunta el pan y el vino. Me llama mucho la atención. Pero eso que dices me introduce justamente a las bases dogmáticas. Y yo tengo al pastor Esteban para que me responda esta pregunta. Justamente desde las confesiones reformadas, ¿cómo definimos la Eucaristía? Porque es aquí donde entra la discusión. Hay algunos que entienden que es de forma alegórica, otros de forma espiritual. Hay quien dice que hay que complementarlas ambas, otros dicen que no se pueden complementar, pero desde los credos reformados, Pastor Esteban, ¿qué es la Eucaristía? Bueno, es lo que dice Calvino otra vez en su Catecismo de Ginebra, ¿ya? Dice, es un testimonio exterior porque es visible y sensible, externo. Es un testimonio exterior de la buena voluntad que Dios nos tiene. Es esta señal, ¿no es cierto?, nos habla de la buena voluntad que Dios nos tiene. Es palabra de Dios. La señal es palabra de Dios. Nos habla. Y nos habla de la gracia, de la buena voluntad que Dios nos tiene. Y por señales, nunca los catecismos y las confesiones nunca dicen signos. Siempre dicen señales. Y por señales visibles, la señal es el indicador, ¿cierto? La seña, el que indica. ¿Hacia dónde indica el pan, el vino, el agua? Por señales visibles, nos representa las gracias espirituales para imprimir
y sellar en nuestros corazones la promesa divina y certificarnos su verdad. Entonces es un medio de gracia donde a través de esta palabra de Dios en la señal nos imprime subjetivamente por una acción del Espíritu, por eso es un medio de gracia. Y aquí está el elemento místico del sacramento. Ya Calvino tiene un concepto místico del sacramento. Nos representa las gracias espirituales para imprimir y sellar en nuestros corazones las promesas divinas y certificarnos su verdad. La Confesión de Fe de Westminster dice: los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios, y para confirmar nuestra participación en Él, y establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo, y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo conforme a su palabra. Cada confesión de fe va a agregar un elemento interesante al concepto sacramental. ¿Ya? Hay un importante agregado, ¿no es cierto?, en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 27, inciso 1, cuando habla de que en el sacramento no solo hay un elemento subjetivo, sino que también una obligación pactual. Hay una obligación del pacto en el momento de tomar el sacramento. Es como cuando yo por ejemplo, en la liturgia me persigno, ya lo que yo estoy diciendo con el persigno, estoy diciendo, yo soy cristiano. La forma de decir. Un musulmán, ¿no es cierto?, me ve, o en los países donde es perseguida la fe cristiana, me ve hacer el signo, ya sabe quién soy yo y lo que a mí me va a pasar por eso. ¿Ya? Entonces, en el sacramento, yo también digo algo. Dios dice algo a mí y yo digo algo a Él. Y lo que yo digo a Él es que yo soy parte de su pueblo y que estoy a su servicio de acuerdo a lo que su palabra ha enseñado. Entonces el sacramento es muy rico en su significado y en su sentido, es amplio. Misterium. ¿Ah? Se puede decir entonces que es un misterio. Se puede utilizar el término misterio eucarístico. Misterio. Se le llamó mucho misterio, ¿ya? Y la gracia, la forma en que Dios nos habla y lo que quiere sellar en nuestro corazón, ese elemento subjetivo que va en beneficio de nuestra fe, no solo del recordatorio, sino de la fuerza de nuestra fe, donde yo asumo identidad. El sacramento a mí me da identidad, como me da la bandera chilena. ¿Ya? La bandera chilena a mí me dice, yo soy chileno. El sacramento me dice, yo soy del pacto de Dios, yo soy su pueblo. Dios me da su perdón en el sacramento, me lo da. No es que no lo da, lo da. Lo recibe ese perdón el que tiene la fe. El impío no recibe nada, solo la señal externa. Dios me dice, tus pecados están perdonados. Pero en dado caso, si decimos que los sacramentos desde las confesiones son señales y los signos y las señales son dos categorías diferentes, ¿no habría una contradicción allí? Las confesiones nunca han dicho signo, Néstor. Dicen señales. Pero si son señales, entonces deben verse totalmente de forma alegórica y no de forma tipológica, puesto que los signos y las señales son dos cosas diferentes. La señal es que señaliza a una verdad, ¿ya? Que el Espíritu Santo la hace real mediante la fe, subjetivamente. Entonces, si son señales que apuntan, y los signos también son señales que son, y los signos también son realidades o tipos que apuntan, podríamos decir entonces que signo y señal es lo mismo. Bueno, ahí está Marco, nuevamente. Claro, pasa que cuando yo voy a hablar desde el conocimiento que tengo en la lengua, una señal se transforma en signo.
Por supuesto. Claro que sí, exacto. O sea, es Muy tan bien. fácil, digamos, como voy a dar un ejemplo tan sencillo como ir por la ruta, por la carretera, como le dicen en otras latitudes, y veo un cartel que me indica, es una señal que me está indicando una curva. Bueno, simboliza la curva. Ok, Entonces, sí, digamos, no. ¿Sí? sí entiendo, entiendo totalmente. Sí. De hecho, creo que la solución sería justamente entenderlo de forma tipológica, como usted lo agregó, hermano Cuadra, porque los sacramentos son señales y las señales son tipos. Entonces, si las señales son tipos, por supuesto que apuntan hacia un pacto y como tienen carga pactual, entonces el énfasis no está en la señal, sino en el pacto o mensaje que transmite la señal, que realmente es lo que Exactamente. Tú sabes, nadie, discúlpame, muchas veces en el debate se señaliza demasiado, se le da demasiada importancia al este es mi cuerpo, cuando en realidad deberíamos de poner la atención en este es el nuevo pacto que se presenta. este es el nuevo pacto que hay en mi sangre, ciertamente, es verdad. Lo que entonces me lleva al paradigma hermenéutico de la comprensión eucarística que debe ser paradigma correcto. Y creo que el profesor Marcos de Cuadra nos puede introducir en este tema de las bases exegéticas. Profesor Marcos, Sí. hay una concepción Sí. o paradigmas hermenéuticos que apuntan a una interpretación literal de las palabras esto es mi cuerpo, o alegórico o espiritual, en este caso, como vemos en los credos reformados. Ahora, Sí. desde el texto, ¿usted cree que la palabra, la expresión esto es mi cuerpo, debe interpretarse de forma alegórica o de forma literal o de forma espiritual? ¿El texto permite una interpretación literal o no la permite? Bueno, voy primero con la cuestión gramatical. Quiero preguntar si se me escucha bien. Por ¿En supuesto esto que me están escuchando bien? Bueno, Sí. perfecto. ¿Te acordás, Néstor, que nosotros tuvimos un problema con el famoso pronombre causal tuto? ¿Te acordás en Efesios 2:8? Bueno, por supuesto. pues es que Tenemos también un hay un video sobre problema. eso. Bueno, también tenemos un problema acá porque uno de los reformadores, Karlstadt, bueno, que nace en 1486, contemporáneo a Martín Lutero, muere en 1541, él tenía un problema con el texto de Mateo, capítulo 26, versículo 26. Yo se los voy a leer desde Francisco La Cueva, voy a leer el interlineal que dice, y estando comiendo ellos, tomando Jesús un pan, y bendiciéndolo, partió, y tras darlo a los discípulos, dijo, tomad, comed. Esto es el cuerpo de mí, o esto es mi cuerpo, ¿no es cierto? Perdón, yo estoy utilizando el interlineal, por eso es un poquito diferente. Bueno, resulta que en la parte B del versículo 26 aparece nuevamente este pronombre tuto, ¿no? Que es un pronombre causal neutro, digamos, es un pronombre causal neutro que se traduce como esto. Claro, Karlstadt no quería bajo ningún punto que se pueda bueno, defender la visión católica, por eso él decía que el pronombre tuto hacía referencia a soma, cuerpo, soma justamente es un sustantivo neutro, pero resulta que acá aparece también, como en Efesios 2:8, aparece la posibilidad de que en griego se rompa nuevamente digamos, esta ley gramatical de los sustantivos de género femenino y masculino que pueden de alguna manera tener un pronombre causal neutro. Porque en realidad todo esto está haciendo referencia directa, causal, al sustantivo arton, que es un sustantivo de segunda declinación que se traduce como pan, es masculino de segunda declinación. Acá se rompe. Esta sería nuevamente una evidencia interna, mira vos, de Efesios 2:8. Acá también se ve esta ruptura en las leyes gramaticales griegas. Evidentemente está haciendo referencia a pan. Jesús estaba haciendo referencia al pan. Entonces,
el texto como tal, yo voy a decir algo que después pienso explicarlo porque si no, no quiero que se me tilde bajo ningún punto de católico. No. Cuando me pregunta, por ejemplo, me está preguntando, Néstor, ¿se puede interpretar de manera literal? Y de hecho lo hacen, de hecho lo hacen, lo interpretan de manera literal. Pero esto no es solamente un problema del catolicismo, el problema ya lo tenían los judíos mismos. ¿Ustedes quieren una prueba de esto? Vamos al Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, que es el texto más utilizado por el catolicismo para hablar de la literalidad del pan y de la sangre, aparece algo tremendo, ¿no es cierto? Que es el tema de Jesús diciendo que Él es el pan de vida, el pan del cielo. Bueno, en el capítulo 6, versículo 35, dice así: díjole Jesús, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí de ningún modo tendrá hambre, y el que cree en mí de ningún modo tendrá sed jamás. ¿No es cierto? Bueno, ya es súper conocido este texto. Vamos al versículo 58. Escuchen bien el versículo 58 del capítulo 6. Este es el pan que del cielo bajó, no como comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Versículo 59. Dice así: estas cosas dijo en una sinagoga enseñando en Capernaum. Bueno, el problema que se da en este pasaje es que los judíos no entendían el mensaje espiritual que Jesús les estaba dando. Ellos, de alguna manera, tenían en mente la literalidad, de que Jesús estaba hablando de cómo que Él es el pan que bajó del cielo, no como el maná. Y esto, de verdad, acompaña, digamos, en varias partes en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 4:15, si ustedes me acompañan, en Juan 4:15, dice así, es un texto famosísimo de la mujer samaritana, dice a la mujer, Señor, dice a él la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Cuando Jesús le estaba hablando de que él iba a dar agua, un agua viva, un agua que no iba a tener más sed, la mujer samaritana no entendía. Nuevamente estaba interpretando las palabras de Jesús con literalidad. Pensó que estaba hablando de un agua que iba a causar que ella nunca más tenga sed. Es decir, nuevamente aparece este problema en el pueblo judío. Jesús hablaba palabras, decía palabras, y los judíos lo tomaban de manera literal. Vamos a Juan capítulo 3, donde nosotros tenemos a Nicodemo, ¿no es cierto? Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y díjole, en verdad, dígote, a menos que alguien nazca de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Dice a él, Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nuevamente, Nicodemo interpretaba las palabras del nuevo nacimiento como algo literal. Nicodemo estaba entendiendo, ¿que tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi madre? Se ve que este problema de la no comprensión espiritual de las palabras de Jesús era algo que ya tenían los judíos. Los judíos ya de alguna manera no podían comprender el sentido espiritual de las palabras de Cristo. Entonces, me parece que ese problema que estás preguntando, Néstor, cuando decís, se puede interpretar, el problema está que no se debe. Disculpa que hablo, a veces hablamos de esto, ¿no? De poder se puede. El tema es que no se debe. ¿Por qué? Vemos en adelante que este era justamente el problema de los judíos. No podían entender el sentido espiritual de lo que estaba hablando. Entiendo. Sería como que una palabrita, tuto, yo creo una falacia exegética que directamente apunta hacia una literalidad, porque el texto podría verse de esa manera, cuando el contexto implica que si lo interpreto de forma literal lo estoy malentendiendo. Exactamente. Sí, exactamente. Creo que hay una cita de Cirilo de Jerusalén que destaca eso, ¿verdad, hermano Juanji? De hecho, ya la tenía lista. Por favor. Ya la tenía lista.
Dice así Cirilo de Jerusalén. Esto es en una de sus catequesis mistagógicas. Dice, en otra ocasión, disputando Jesucristo con los judíos, decía, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, haciendo alusión a Juan 6:53. Y continúa diciendo, mas como ellos no tomaron en sentido espiritual lo que les decía, se retiraron ofendidos, pensando que les exhortaba que comiesen carne. O sea, Cirilo de Jerusalén está destacando la interpretación correcta de que justamente la literalidad no se debe presuponer a la luz del contexto general. Pero déjame hacer una pregunta al profesor Marcos. Tenemos Primera de Corintios 11:29. Ese es un pasaje que podría inmediatamente el apologista católico colocarnos de frente. Dice que si tomas el pan y el vino no discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo yo debería comprender ese pasaje que pareciera apuntar a una concepción literal dentro de las comunidades primitivas? Bueno, para mí la palabra clave está justamente en la palabra discerniendo, ¿no es cierto? Que es un concepto griego, diakrinon. Wow, esta palabra diacrinon es familiar a la palabra crino. Justamente, dia significa a través, crino, y crino significa separar. Pero no solamente separar, crino también significa cuestionar. La palabra crino proviene de critis, de ahí proviene la palabra crítica, criterio. Por ejemplo, la palabra criterio va a significar norma para conocer la verdad. Entonces, dice no discerniendo, vendría a significar algo así como no conociendo, no teniendo conciencia de lo que se está haciendo del cuerpo de Cristo. Eso me parece una muy buena aproximación para evitar todo tipo de confusión. Fíjate, perdón por la comparación que voy a hacer. Como ustedes saben, también soy profesor de filosofía. Me acuerdo la primera vez que leí el libro de Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, ¿no? Entonces, para mí, digamos, a simple vista, a simple lector, digamos, neófito en filosofía, yo pensaba, bueno, crítica de la razón pura, seguramente Kant va a ser una crítica de la razón, o sea, crítica en el sentido de emitir un juicio de valoración, ya sea positivo o negativo, ¿no? Fíjate vos que en español cuando alguien dice criticar o crítico, siempre tiene que ver, o casi siempre asimilamos la palabra crítico con juicio de valor. Estás hablando mal de alguien, o bueno, estás teniendo un juicio crítico. Pero en realidad, Kant toma el sentido más griego de la palabra crítica, que significa conocimiento. Conocimiento. Yo sé que hay otra palabra griega para conocimiento que es gnosis, pero la palabra crino significa discernir en sentido de conocimiento, en sentido de toma de conciencia. Entonces, el versículo 29 de 1 Corintios 11 dice, porque el que come y bebe, porque el que come y bebe, juicio para sí mismo come y bebe, no discerniendo el cuerpo, es decir, no teniendo conciencia de la relación que existe entre el creyente y el cuerpo de Cristo. Porque justamente la palabra diacrino implicaría conocimiento, y el concepto conocimiento se define como relación existente entre un sujeto cognoscente y un objeto conocido. Entonces, en todo conocimiento hay relación. El que come y bebe sin discernir, ¿no? O sea, no discerniendo el cuerpo, significa que no tiene relación con el cuerpo. No, come y bebe para sí. No tiene relación. Interesantísimo es el concepto incluso de amor, ¿no es cierto? Que cada vez que en la Biblia aparece, digamos, el término conocer, Adán conoció a Eva, y bueno, y ahí sale a Abel, ¿no es cierto? Bueno, el conocer tiene que ver con relación. Entonces, es interesante, porque el que come y bebe, juicio para sí come y bebe, no discerniendo el cuerpo, es decir, no teniendo relación, no teniendo nexo alguno con el cuerpo de Cristo, no teniendo conciencia misma de lo que está haciendo. No sé si pude
decir Creo que algo el pastor que Esteban quiere puede decir algo. ayudar. Néstor, indicar que Digo, nuestros hermanos luteranos, hasta el día de hoy, ese texto es uno de los textos principales que ocupan ellos para decir, ¿no es cierto?, que el cuerpo de Cristo está en el pan y que la sangre de Cristo está en el vino, ya que está, si bien no por transubstanciación, sí por consubstanciación. Pero como está ahí el profesor Marcos, ¿no es cierto? Etimológicamente, las palabras griegas etimológicamente no siempre dan el sentido correcto de las escrituras si no se leen en su contexto, ¿no es cierto? A veces ir al sentido etimológico te pierdes porque debe leerse en el contexto, y en el contexto del texto, ¿no es cierto?, está en el versículo 20, cuando Pablo les dice, cuando os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, les dice. ¿Te fijas? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Esto no es comer la cena. Sigue y aclara lo que es la cena desde el versículo 23. Les voy a explicar lo que es la cena, les dice. Y luego entonces se entiende el versículo 29, comen y beben ustedes, no la cena, no disciernen el sentido, no saben lo que es la cena. Han perdido la sustancia del sacramento. ¿Me comprende? Creo que eso es lo que ha estado diciendo el profesor Marco. ¿Ya? La etimología hay que tener mucho cuidado porque te puede perder. Y eso, en eso el erudito es. Así que él mismo lo aclare, profesor. Ya es muy bueno porque mis profesores mis alumnos de la academia, me toca, por ejemplo, a partir de esta semana enseñar la carta a los Gálatas en hermenéutica. Y los alumnos piensan que estudiando griego y manejando bien van a dar con el sentido preciso de las cosas. Y sí y no. Sí y no, porque no siempre va a dar el sentido la palabra griega. No va a dar el sentido, sino en el contexto del discurso o el diálogo. Profesor. 100% de acuerdo, pastor, porque justamente la etimología a veces es una trampita donde los lingüistas podemos caer muy fácilmente porque, digamos, podemos irnos de tal manera al origen de la palabra que después no tenemos en cuenta que todo idioma también, digamos, va evolucionando con el tiempo y los términos tienen que ser comprendidos dentro del contexto del texto. Eso, por supuesto. Muchas gracias, pastor, por la acotación. Es verdad, hay que tener cuidado con las etimologías para no perder el sentido real del texto. Bueno, agregando eso justamente, o sea, no discerniendo es no conociendo las cosas como son, digamos, ¿eh? No saben, no saben lo que es la cena, no saben lo que es participar del cuerpo. Digamos, en ese sentido es que se puede comprender el diácrinos. El profesor Juan quería decir algo, por favor. Sí, a esa misma conclusión llegó el Ambrosiaster en su comentario a la segunda carta de Corintios. Dice exactamente así. Dice exactamente que allí no discernir el cuerpo es no tomar conciencia de lo que se está haciendo directamente. Exactamente. Entonces eso quiere decir que el término diacrino en 1 Corintios 11:29 no necesariamente debe apuntarse a la literalidad. Creo que una de las formas en que nosotros podríamos verlo es cuando analizamos el concepto del cuerpo de Cristo como tal. No siempre el cuerpo de Cristo se refiere al elemento, también se refiere a la iglesia. Y muchas veces en el contexto eucarístico, el énfasis se encuentra en la iglesia como cuerpo de Cristo. Es así como se ve en la Didaje, puesto que la Didaje en la oración eucarística compara al pan con la iglesia, no con el cuerpo físico de Cristo. Así que es plausible y hay una referencia dentro de un texto tan importante como es el del Ambrosiaster, que justamente da peso a la comprensión de diacrino que estaba presentando el profesor Marcos de Cuadra. O sea, no es una elucubración independiente, es algo que también tiene referentes dentro de la literatura postpatrística, como es la del Ambrosiaster. Ahora, quiero hacer una pregunta en torno a lo que tiene que ver con la visión apostólica, es decir, las bases bíblicas. Pastor Esteban, ¿cuál es la comprensión que los apóstoles tenían de la Eucaristía?
Oye, esa pregunta es la Marco. Marco, te han tirado el balón. Que parta él, que parta él. Yo te sigo, Marco. Bueno, Marcos, si lo deseas, ¿cuál es la comprensión apostólica de la Eucaristía? Ay, bueno, no quiero sonar liberal en mi interpretación, porque yo creo que yo tengo muchos límites a la hora de poder explayarme en todo eso. Yo considero, teniendo en cuenta, digamos, que el apóstol Pedro mismo reconocía la profundidad con la cual el apóstol Pablo comprendía la realidad del misterio, y esto me permito, y corríjanme, esto es un permitido que me doy, y por favor no me juzguen por lo que voy a decir. Yo no sé si del todo, todos los apóstoles tenían la comprensión absoluta, digamos, de lo que era la Eucaristía, ¿sí? Perdónenme mi ser liberal, digamos, digamos porque digamos que muchas cuestiones, digamos, se fueron tomando, se fueron elaborando a lo largo del tiempo, y evidentemente yo considero que en el caso puntual de la Eucaristía, para ellos era un acto totalmente solemne de un nuevo pacto, de alguien que tenía una relación íntima con ellos, que fue Jesucristo. Yo creo que ellos tenían una, ¿cómo te puedo explicar, Néstor? Tenían una conciencia muy clara de lo que significaba el participar del pan y del vino. Tanto es así que en Hechos de los Apóstoles, cuando partían el pan, y ellos eran judíos, y yo cuando estudié un poco de la visión judía del partimiento del pan, me sorprendí con algo. En la casa de un judío, cuando se corta el pan con un cuchillo, no eres bienvenido. Digamos, había una manera de decirte que no eras bienvenido a la casa. Si cortaban el pan con un cuchillo, no eras bienvenido. Pero cuando partían el partir del pan es comunión. Porque cuando un judío partía el pan y te convidaba un pan, te está diciendo, vos sos parte de mi familia. Vos sos mi hermano. Porque partir el pan tenía un símbolo de hermandad, de comunión, de coinonía. Entonces, ese es el espíritu que yo veo hecho de los apóstoles cuando dice, y el partimiento del pan. El partimiento del pan simboliza una conciencia de coinonía que tenían los apóstoles, una conciencia de fraternidad, de hermandad, una conciencia que superaba totalmente, digamos, el mundo egoísta que hoy yo y vos compartimos. Por eso digo, ¿no? Qué lejos estamos a veces nosotros de la conciencia del sacramento, que traspasaba solamente el acto solemne, sino que, digamos, de alguna manera esto empapaba el espíritu de la iglesia. Entonces, yo creo que en ese sentido podría hablarte, Néstor, acerca de lo que puedo comprender, acerca de lo que comprendían los apóstoles de la Eucaristía. O sea que como judío... Ahora sí, Néstor, ahora sí me uno, ahora sí. Sí, puede hacerlo. Ahora sí sigo, ¿ya? Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Marco. Tú no vas a encontrar en las cartas de Pedro ni en las de Juan alguna explicación del sentido de la cena del Señor. Lo más cercano que vamos a tener es el detalle de Lucas, ¿no es cierto?, que partían el pan. Quien va a ahondar en el significado y va a revelar algo de esto es el apóstol Pablo. ¿Ya? Él va a tocar este asunto. Y, por ejemplo, su sentido es muy amplio que también nosotros no consideramos. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, ¿no es cierto?, en el capítulo 10, el apóstol va a hablar, estoy buscando el texto, dice, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y hace el concepto de comunión ya no solo de los hermanos, sino de Cristo mismo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, ya hay harto trabajo que hacer, ¿verdad? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y ahí
Hay un significado de la iglesia como cuerpo indivisible, un pan, un cuerpo, ¿ya? No como sucede hoy día, que nuestras denominaciones se parten muchos panes, como si fuésemos muchos cuerpos. En la iglesia se partía un pan, porque allí estaba reflejado, ya no está hablando Pablo del cuerpo de Cristo en el sentido de su muerte, sino está hablando de la iglesia. Dice que la cena tiene un elemento significativo relacionado con la iglesia, y eso es genial y pocas veces se considera. Exacto, ese punto me gusta, porque justamente es más coherente con lo que leemos en los textos. Por ejemplo, ciertamente, los apóstoles no sabían nada de Aristóteles, no tenían ningún conocimiento de filosofía aristotélica para hablar de cambios y de accidentes. Sí, que por cierto, te tengo esa pregunta a ti, Juan. La idea es, si no tienen ese conocimiento y son judíos, se apela más a una concepción de fraternidad en el compartir el pan. Y por ende, cuando leemos, por ejemplo, la Didache e incluso a Ignacio, lo que apela dentro de la concepción eucarística es la visión de ver el cuerpo de Cristo representado en el pan como un símbolo que apunta a la iglesia. Inicialmente al pacto de la cruz, pero el pacto de la cruz genera la realidad eclesiástica, así que sería más un símbolo de la fraternidad de la iglesia. Y si es así, es de corte espiritual, no literal como muchos suponen, en el sentido de que sea un cuerpo físico, el cuerpo de Cristo físico, pero sí literal en el sentido de verlo como el cuerpo de la iglesia, porque sí sería literal si lo vemos desde la perspectiva de que el cuerpo aquí representa a la iglesia. Querido Juan, como analista y teólogo que te has enfocado mucho en hacer un estudio sobre estos temas, quiero hacerte esta pregunta. O sea, la visión que un apóstol como Pedro, por ejemplo, tendría, comulgaría más con lo que se entiende desde la idea de la transustanciación, el concepto transustancial que necesita para explicarse, de apelar a categorías aristotélicas para definirse, o a qué harías referencia, por favor. Vamos a hacer un ejercicio que mi profesor de hermenéutica me enseñó. Se llama lo que los alemanes llamaban el It's in Leben, que la traducción más cercana sería situación de vida. ¿Cuál sería la situación de vida de esos apóstoles que estaban ahí sentados al lado del Señor? Ellos eran judíos, ellos eran pescadores. Con excepción del apóstol Pablo, ellos no conocían a Aristóteles. Esa gente no conocían de filosofía griega. Eran judíos, eran hebreos. Por lo tanto, ellos estarían más familiarizados con la idea de pacto. Por eso fue que te dije al principio que nosotros nos enfocamos en el debate en este es mi cuerpo, cuando deberíamos de enfocarnos en este es el pacto en mi sangre, porque eso fue lo que entendieron los primeros discípulos. En ese caso, si es así, si el énfasis es factual y no aristotélico, entonces le estamos quitando a la dogmática católica de un punto muy importante para explicar su cómo, es decir, un cambio en la sustancia, pero no en el accidente. Entendiendo, claro está, que eso sería una lectura inadecuada de Aristóteles, algo que ya se ha dejado aclarado, puesto que el cambio en la sustancia amerita de suyo el cambio en el accidente. Eso es algo que tiene que pasar. De hecho, para apoyar y poner el último clavo en el ataúd de eso, para que la transustanciación fuese cierta, necesitaríamos un ejemplo en el Nuevo Testamento del tal milagro. Y lo sorprendente es que sí, tenemos un milagro transustancial. Detente ahí. Espérate. Ajá. ¿Estás diciendo que hay un ejemplo de transustanciación en la Biblia? Sí. ¿Cuál? Hay un milagro transustancial. Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Jesús transformó el agua en vino. Lo sorprendente del milagro es que ese vino, el maestresala, pudo gustar y pudo palpar que era real y efectivamente vino. Muy, muy diferente a la visión transustancial, que indica que hay un cambio en la sustancia y no en el accidente. Ok. Detente ahí.
Espérate, déjame captarlo. Que yo tengo a Matías de Lucas ahí que no sé si se va a poner loco con esto, pero espérate. O sea, la visión católico-romana al explicar la transubstanciación desde la definición de Trento es que cambia la sustancia, pero el accidente sigue siendo el mismo. Obviamente, cuando leemos a Aristóteles, a quien ellos apelan, Aristóteles dice que si cambia el accidente, no necesariamente cambia la sustancia, pero si cambia la sustancia, tiene que cambiar el accidente. Y entonces encontramos en la Biblia un ejemplo, un milagro transustancial, el agua convertida en vino. Si lo explicáramos bajo los parámetros de Trento, tendríamos que decir que el agua se volvió vino en su sustancia, pero el accidente siguió siendo agua, y cuando él prueba el agua convertida en vino, sigue sabiéndole agua. Pero la transustanciación real es que si se convierte la sustancia, necesariamente el sabor, que es accidente, también tiene que cambiar. El maestresala dijo, la gente da el vino bueno al principio y después el malo, pero este es el buen vino. El maestresala pudo degustar incluso hasta la calidad del vino. Caramba. Muy buena, caramba. Muy buena. Espera. Muy buena. Espérate. Pero esto, señores, está buena esta. Buena. Si tú hubieras tenido ese dato cuando tuve el debate con Plasencia, digo el coloquio, que no fue un debate. Caramba, qué buen dato, pero yo quiero que tú me aclares, ya que te quiero aprovechar ahí. El problema de Juan 6:51, aún tenemos ese problema, es decir, el que no come mi carne ni bebe mi sangre. Creo que eso es un tema que podrían hablarlo tanto tú como el profesor Marcos. ¿Cómo entenderíamos realmente este pasaje? A ver, ya apelando a la patrística, el mismo Cirilo de Jerusalén denunció que los judíos no entendieron el significado al tomarlo eso de manera hiperliteralista. Jesús está haciendo una figura retórica, así como dijo que él era la puerta y nosotros no esperamos ahora que Jesús tuviera bisagra. Jesús dijo... Claro. Sí. Cuando nos dicen que somos como palomas, no se espera que pongamos huevos, está bien. Dice que del que cree Jesús, de él brotarán ríos de agua viva. No se supone que los creyentes fuesen fuentes de agua. El punto es que el verbo ser en la escritura no necesariamente apela de manera directa a un elemento fáctico. Tenemos que, eso tan genial que dijo el pastor, acerca de que no siempre la etimología te da el significado. Debemos de apelar al contexto y ver lo que se quería decir para poder entender el texto. No se puede ser atomista en ese sentido. Ok. Teniendo en cuenta Aristóteles, que dice que el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Yo creo que acá el ser se dice de muchas maneras en el texto que acaba de leer nuestro hermano, tal cual, digamos. Justamente esto fue lo que escandalizó a los judíos, no haber entendido el sentido espiritual que el Señor Jesús estaba hablando. ¿Dónde se podía pensar que un judío tenía que comer carne humana y beber sangre humana, si eso era lo, digamos, ni se habla en las leyes de la alimentación de carne humana ni de sangre humana, porque era impensado. O sea, Jesús estaba hablando de algo impensado, no podía ser jamás literal, porque esto era impensado, no estaba en la mente de un judío la antropofagia o el canibalismo. Bajo ningún punto de vista, no estaba ese chip en su mente, no existía, Néstor. Entonces, no podía ser tomado literal esto, porque no estaba dentro, digamos, del radar de significado de la mente judía el canibalismo. Tanto es así que no vas a ver que se prohíbe el canibalismo porque no está, es algo impensado. Sí se prohibía comer, digamos, la carne de cerdo, se prohibía, digamos, comer, digamos, el uso de la carne. Existían muchísimas leyes de alimentación, pero no
digamos, justamente carne humana, porque estaba lejos del radar de significado del judío como tal. Muy diferente Ernesto, al, disculpa, muy diferente al antes de Abraham yo soy. Ok. Ven, El pro- ven cómo el uso de la palabra ser, Jesús la sabe utilizar de manera figurativa y de manera real. O sea, ok. El pastor Esteban, de hecho, sí, hay que decir yo le algo. había Me dicho, gustaría insertarle una pregunta. ¿Cómo espera, desde antes, la visión reformada interpretamos ese pasaje? bien, antes, ya, bien, voy por ahí. Néstor, yo antes te había dicho que dirijo un club que se llama el Club Watson, ¿no es cierto? Donde aprendemos a estudiar la Biblia bajo la técnica de la observación, la pura observación del texto, ¿no es cierto? Y el versículo número 53 en cuestión está, este diálogo parte en el mismo versículo 1 del capítulo 6. Allá parte todo. Todo parte, ¿no es cierto?, cuando Jesús alimenta a los 5,000. Y luego, ¿no es cierto?, estos lo siguen cuando se les pierde de vista al Señor, estos lo siguen y Jesús en el versículo 25 le dicen, hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les dice, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y ahí, en ese contexto de la cosa, le dice, yo soy el verdadero pan. Más claro no sé cómo, ¿me entiende? El contexto está diciendo, ¿no es cierto?, que Jesús habla de sí en sustitución del pan que ellos andan buscando. Dice, yo soy el verdadero pan que debéis comer. No tiene nada que ver con la idea de la misa católica romana, ¿no es cierto? No, todo parte en el versículo 1 del mismo capítulo. ¿Y qué dice lo reformado? Que un texto, ¿no es cierto?, se interpreta en su contexto. Nada más que decir, ahí está súper claro. ¿Ya? De hecho, Jesús ha dicho, yo soy el pan. Ustedes andan siguiendo el pan equivocado. hay tres cosas que podríamos insertar en ese sentido, ya llegando a nuestra recta final. Lo primero es que dentro de la concepción de lo que es el planteamiento de la definición que hace Trento, es justamente que apela a Aristóteles para poder definir concretamente el dogma. O sea, necesita apelar a Aristóteles. Y claro, apela a Aristóteles porque está tratando de oficializar de forma permanente la visión que se adoptó en el Segundo Concilio de Letrán. Y el Segundo Concilio de Letrán se alimentó de las tesis de Radberto, que justamente utilizó el planteamiento de Aristóteles para definir este misterio. Sí, por En cierto. el 818. Claro. Pero respecto al tema de Juan 6:51, un elemento que se podría destacar en ese sentido es de que hay un referente rabínico, por lo menos en la literatura de la época del Segundo Templo, que apela a que términos como comer su sangre, comer su carne y beber su sangre, tenían una connotación de término literal, pero refiriéndose a la muerte del individuo. Es decir, era un eufemismo para referirse a la muerte del sujeto. Entonces, hay autores que señalan que Juan 6:51 lo que trata de presentar es como hay un punto de quiebre en la visión política del Mesías que tenía la multitud y la visión que Jesús les presenta. Que ellos no se escandalizaron porque él les dijera que tenían que comer su carne, sino más bien que se escandalizaron porque él utilizó un eufemismo que ellos muy bien conocían para referirse a que él no era un Mesías político, sino un Mesías sufriente, que él no era el Mesías que iba a derrotar a los romanos, sino el Mesías que iba a morir por ellos. Entonces, desde esa perspectiva, ellos se escandalizaron, no tanto porque adoptase una visión canibalista de sus palabras, sino más bien porque ellos entendieron realmente que les estaba diciendo que él no era el Mesías político que ellos esperaban. Y hay unos elementos, hay unos vectores que se colocan a la hora de entender el texto de esa manera cuando lo ubicamos en el contexto. ¿Dónde se dio el discurso del yo soy el pan de vida? En la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Qué se descubre en la sinagoga de Cafarnaúm? Una
una imagen de una copa de maná, Por lo tanto, estaba él haciendo referencia al maná que él veía justamente en la sinagoga para tratar de ilustrar el concepto que iba a traernos. Pero ¿por qué menciona el maná? Bueno, porque los judíos tenían en su época la visión de que cuando el Mesías apareciera, una de las señales vitales de que era el Mesías, es decir, una de las señales vitales de que era el Mesías que iba a acabar con los romanos, era que pudiese volver a traer el maná. Esa era la expectativa mesiánica que se tenía en el sentido popular, de que él les iba a dar el maná. Y por eso Jesús utiliza esa expectativa y les dice, sí, yo les traigo el maná, pero no es el maná que Moisés les dio, sino un maná distinto, yo mismo, entregando mi vida por ustedes, que eso es lo que quiere decir el discurso del yo soy el pan. Entonces, desde esa perspectiva, las palabras ni siquiera fueron interpretadas de forma literal, nunca. Y los judíos mismos no lo entendieron de ese modo. Se escandalizaron porque les cambió el chip, la idea de que él era el Mesías político que ellos esperaban. Y por esas razones que lo abandonaron. Y Jesús les dice a los discípulos, ¿ustedes también me van a abandonar? Claro, porque los discípulos estaban con él pensando que era un Mesías político. Y es ahí cuando Pedro entonces hace la confesión de que tú tienes palabras de vida eterna. Así que el énfasis nunca fue literal, en el sentido de que conectemos Juan 6:51 con la Eucaristía. No hay una conexión con la Eucaristía en ese pasaje. Y lo tercero que inserto en ese sentido es que justamente eso lo reconoce el mismo José Plasencia. José Plasencia explica en un video de que los discursos yo soy de Jesús no pueden ser interpretados de forma literal, sino de forma figurativa. Él utiliza esa expresión en un video que se llama Respondiéndole al pastor David Barceló. De forma figurativa, nunca he podido estar más de acuerdo con alguien. Sí, justamente eso. El discurso de Juan 6 está construido sobre la base de un discurso del tipo yo soy. Por lo tanto, hay que interpretarlo todo de forma figurativa. Ahora, finalizando con este tópico, me gustaría hacer una pregunta ya del ámbito histórico antes de pasar a la parte práctica. Señores, esta parte es muy importante y creo que debemos estar todos de acuerdo en este sentido. El criterio de uniformidad es un criterio que se ha manejado a la hora de tratar de indicar que durante los primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia siempre hubo uniformidad en la concepción del sacramento eucarístico. Es decir, sostener que el sacramento era de interpretación literal. Y que fue después, e incluso algunos insertan la idea de que es a partir de la Reforma que comienzan a aparecer hasta 2000 visiones diferentes de la interpretación del texto. Esto es mi cuerpo. Mi pregunta, la voy a hacer primero a Juanji y luego entonces voy a proceder a preguntarle a los demás algunos tópicos relacionados. ¿Existe tal cosa como un criterio de uniformidad o esto es un mito? Mira, tenemos que hacer una aproximación a los padres. ¿Cómo el reformado mira a los padres? Pero lo primero es que los padres no son propiedad exclusiva de una denominación. Los padres son eso, los padres. Y la implicación que eso tiene es que no debemos de imputarle distinciones o disquisiciones posteriores a las que ellos pretendían responder. En ese sentido, cuando, por ejemplo, tenemos a un Ignacio hablando acerca de aquellos que no miran o que no quieren recibir este pan como el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que él está respondiendo a los docetistas que negaban la encarnación de Cristo. Ahora, con el criterio de consenso también hay que ser cuidadoso. Los padres son una guía hacia la ortodoxia, no la fuente de la ortodoxia. Nuestra base es la Sagrada Escritura. Los padres y concilios están en lo correcto o incorrecto dependiendo de cuán cercano están a las Escrituras o a la Biblia en este caso. ¿De dónde yo saco eso? Bueno, preguntémosle a Agustín. Agustín, respondiéndole al hereje Maximinio, le dice lo siguiente: no debo citar el concilio de Nicea contra ti y tú no debes hacerlo tampoco con el de Rimini para inclinar nuestro juicio, porque tú no estás sujeto a la autoridad del primero y yo no lo estoy a la del segundo.
examínese toda la cuestión con conocimiento de causa y de modo razonado, y que todo esté fundamentado en la autoridad de la Escritura. Dicho eso, el propio Agustín prefería apelar a las Escrituras que citar alguna otra autoridad, ya sea concilio o personal. Ahora bien, en cuanto al consenso de la Eucaristía, bueno, la DAG, como tú bien apuntas, le llama la comida eucarística siguiendo la bendición de Jesús en Mateo 26, 27. Y como bien apuntaste, apela más a la unidad de los creyentes. En segundo lugar, el acceso a la Eucaristía solamente podía darse a los bautizados, y lo justifica diciendo: no deis lo santo a los perros, Didache 9:5. Por último, tocante a la Didache, la celebración eucarística tuvo lugar una comida que concluyó con una acción de gracias. El didaquista define la comida como comida y bebida espiritual. La acción de gracia por la comida espiritual se correlaciona con la vida eterna a través de su siervo, la inmortalidad. Esa visión espiritual del alimento se relaciona con la vida eterna, con Cristo y la inmortalidad, y asume la visión de Pablo de que el elemento eucarístico participa de la sangre y del cuerpo. Ahora bien, nosotros debemos de acercarnos a los padres en este sentido, viendo a los catequistas. ¿Por qué? Porque allí se le está hablando al cristiano de a pie, al cristiano que está iniciando. No se le está respondiendo al intelectual ni al polemista, sino, como apunté al principio, se le está instruyendo en esta expresión viva de la fe de la Iglesia. En ese sentido, vuelvo a citar a Agustín. Agustín, en su alocución a los neófitos, dice lo siguiente: lo que veis que está puesto sobre el altar de Dios, lo veis también la noche pasada, pero aún no habéis oído qué es, qué significa, de cuán gran realidad es signo. Lo que están viendo es un pan y un cáliz que vuestros mismos ojos los hacen ver. En cambio, según la fe que tienen que ser instruidos, el pan es el cuerpo, el cáliz es la sangre. Él continúa más adelante explicando eso y dice: de igual modo nos simbolizó también a nosotros Cristo. El Señor quiso que nosotros perteneciéramos a Él. En su mesa consagró el misterio de la paz y la unidad de nosotros con Él. En la ciudad de Dios, esta cita es importante. Él dice lo siguiente: pues de su costado atravesado por la lanza sobre la cruz, después de haber expirado, manó sangre y agua, que son figura de los sacramentos con que se edifica la iglesia. Finalmente, dice el mismo Cristo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí manifiesta lo que es comer, no solo sacramentalmente, sino realmente el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Esto es, en efecto, permanecer en Cristo, para que Cristo permanezca en él. La frase, estoy citando directamente a Agustín, la frase equivale a esta otra: el que no permanece en mí, ni yo en él, que no diga ni crea que come mi cuerpo y bebe mi sangre. No permanecen, por lo tanto, en Cristo quienes no son sus miembros, y no son los miembros de Cristo los que se hacen miembros de meretriz, a no ser que con la penitencia hagan desaparecer ese mal, no vuelvan a este bien por reconciliación. Y así continúa. Allí vemos que Agustín está claramente dando un sentido espiritual a la cena del Señor. Y termino con otro gran catequista, que es Cirilo de Jerusalén. Cirilo de Jerusalén dice en otra ocasión, pues en la figura del pan se te da el cuerpo y en la del vino la sangre, para que al tomar el cuerpo y la sangre
te hagas un solo cuerpo y una sangre con él. Para Cirilo de Jerusalén, cuando nosotros leemos, él está tomando los textos de manera completamente figurativa, a tal punto que él puede decir lo siguiente. Voy a ser un poco extenso en esta cita, pero es necesario para que lo entendamos. Él dice, por eso Salomón, señalando esa gracia, dice, anda, come tu pan con gozo, o sea, el pan espiritual. Anda, ven, llama con palabras saludables y dichosas y bebe tu vino con alegría de corazón, o sea, el vino espiritual. Y que el óleo se derrame sobre tu cabeza, que se refiere al místico crisma. En todo tiempo tus vestidos están blancos porque son agradables a Dios tus obras. Antes, pues, de acercarte a la gracia, tus obras eran vanidad de vanidades, mas después que te quitaste los viejos vestidos, te revestiste de los blancos y espirituales, que conviene que siempre estés vestido de blanco. No queremos decir con esto que siempre has de llevar vestidos blancos, sino los que son verdaderamente espiritualmente blancos, para que así puedas decir con el profeta Isaías, en gran manera me gozaré en el Señor. Él concluye diciendo, al que sabe esto y está imbuido en la fe cierta, el pan que se ve no es pan, aunque tenga el gusto sensible, sino el cuerpo de Cristo, y el vino que se ve tampoco es vino, porque así le parezca al paladar, sino la sangre de Cristo. Por esto, antiguamente decía David en los Salmos, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace relucir el rostro y el pan que te sustenta en el corazón del hombre. Así pues, robustece tu corazón tomando este pan espiritual y alegra la cara de tu alma, la cual teniéndola cubierta con la conciencia pura y contemplando la gloria del Señor como en un espejo. Si nos damos cuenta, Cirilo, así como hizo la salvedad de que él no estaba hablando de vestiduras blancas reales y que el cristiano tenía que vestirse constantemente con ropas blancas, asimismo tenía que entender el misterio de la cena. Y al que entiende eso, entonces, el pan no le es pan. ¿Entienden a Cirilo? Claro, claro, por supuesto, porque apelar a una literalidad tosca sería obviamente perderse toda la riqueza de lo que realmente implica el sacramento. Muy bien. Así que anterior al 818 no se le puede agregar a ninguno de los padres una visión puntualmente transustancial. Eso sería un anacronismo. Ok. Hacer tú dices la fecha 818, pero te refieres a la controversia de Radberto. Exactamente, que de hecho en la misma época de Radberto, Berengue de Tours le responde diciendo que en el sacramento hay una presencia real, no esencial, sino en poder. O sea, no existe tal consenso. Una pregunta para el pastor Esteban. Entonces, eso que dice Berenguerio de Tours, ¿es muy parecido a lo que dice Calvino o casi lo mismo? ¿Qué es lo que dice? Berengue de Tours dice lo siguiente. En la cena del Señor hay una presencia real, no en esencia, sino en poder. Sí. Sí. Es lo que va a decir Calvino, ¿no es cierto? En su catecismo de Ginebra, él va a hablar también precisamente de ello. ¿Ya? Y fue el gran... está entre Zwinglio y Lutero Calvino. Está allí en el intermedio, ¿ya? Y en ese intermedio él reconoce una presencia del Señor espiritual, ¿verdad? Pero no en el pan ni en el vino. Así que sí, sería la misma perspectiva. Estoy buscando mientras el texto específico donde va a decir eso, ¿ya? Va a decir eso el pastor Calvino. Mientras, si quiere, le haces pregunta a Marco. Yo estoy buscando... De hecho, Marco, tengo una última pregunta, ya porque vamos a llegar a la recta de las palabras finales. ¿Qué problemas doctrinales podría generar
tanto en el ámbito del paradigma hermenéutico de interpretación literal, justamente ese paradigma de interpretación literal a la visión eucarística. O sea, ¿qué problemas doctrinales generaría una visión eucarística de forma? Para mí, digamos, la doble encarnación de Cristo, por un lado, consagrando, digamos, está ese pan, ahora es el cuerpo, podríamos hablar de una doble encarnación, podríamos hablar también acerca de que la omnipresencia del cuerpo de Cristo también es otro de los grandes temas que saltaría ahí, que serían problemas muy difíciles de resolver, serían contradicciones teológicas. Yo creo que entre esos, digamos, tendríamos un problema dentro de lo que podríamos llamar dentro del marco interpretativo correcto, a la luz de la pericoresis, digamos, de la Trinidad, ¿no es cierto? Yo creo que ese sería el gran problema. No sé si estás de acuerdo en esto. Genera ciertos problemas doctrinales, especialmente la definición cristológica de Calcedonia. Pero quiero hacerle una pregunta a Juan, y mientras el pastor Esteban tiene a Calvino. Lo tengo en esto. Ya lo tienes. Okay, sí, tengo, por ejemplo, tengo cuando la pregunta 353 dice, ¿tenemos en la cena simplemente el testimonio de las cosas dichas o no son en ellas verdaderamente dadas? Dice, siendo el Señor Jesucristo verdadero, no debemos dudar que cumpla también las promesas que la cena nos da y que lo que allí se figura también es cierto en ella. Y así lo que promete y representa nos lo hace partícipes para que vivamos con él en una misma vida. Pregunta 354. ¿Cómo puede suceder esto, estando el cuerpo de Jesucristo en el cielo y nosotros peregrinando en la tierra? Esto lo hace el Señor por el poder incomprensible de su espíritu, el cual sin dificultad junta las cosas que están distanciadas del lugar. Pregunta 355. ¿Entonces entiende que el cuerpo esté encerrado en el pan y la sangre en la copa? No, todo lo contrario. Entiendo que para que gocemos de la verdad del sacramento nos es necesario levantar nuestro entendimiento al cielo, donde está Jesucristo, en la gloria del Padre, y de donde lo que esperamos que vendrá como juez y redentor nuestro, y no buscarlo en estos corruptibles elementos. ¿Fija? Y ahí está entonces planteando la presencia espiritual de Cristo, y que nosotros en el elemento, ¿no es cierto?, vemos el Evangelio, pero elevamos nuestro corazón hacia Cristo que está a la diestra del Padre. Muy bien, excelente. Mira, quiero hacer esta pregunta y creo que es una pregunta muy pertinente, pero tiene que ver con el elemento práctico. Generalmente, cuando se está presentando la postura eucarística reformada, inmediatamente uno descubre inconsistencias, sin duda alguna, en la definición transustancial. Hay inconsistencias. Y por ende, pareciera que a la luz de esas inconsistencias, cuando se trata de explicar este milagro, inmediatamente el apologista católico romano o el católico de a pie que quiere defender esta postura apela a la idea de milagro. Y generalmente dice, esto no lo podemos explicar porque es un milagro. Pero claro, Trento quiso explicar, apelando a Aristóteles, filósofo que los apóstoles no conocían. Pero está bien, es un milagro y hay que aceptarlo por fe. Y luego dicen, y hay que aceptarlo como lo asumiría un niño. Entonces apelan a la idea de la fe de un niño como para tratar de acallar la boca de aquel que quiere racionalizar la concepción y de ese modo tratar de presentar las inconsistencias de una visión transustancial desde el texto. Juanji, ¿cómo tú responderías a una persona que dice, tienes que aceptarlo porque es un milagro? Bueno, si apela al milagro, creo que la respuesta que di hace un rato sería fulminante. El único ejemplo que tenemos de un milagro transustancial es el agua en vino, y vemos que las características del vino estuvieron presentes. Eso tumba la tesis de manera inmediata. Y lo otro es que en la argumentación, apelar de manera tan directa al milagro sería una carta de rendición, es decir, no tengo más manera de responder que eso. Como tú dijiste, es un Deus ex machina. Es cierto, o sea, al final de cuentas, de apelar a la intervención directa para tratar de salvar el debate. O sea, que me está diciendo que si apelo al milagro es porque perdí el debate.
Claro. porque no tengo más argumentos. Tengo que apelar al milagro porque ya estoy totalmente convencido de que con categoría filosófica no lo O puedo por lo descubrir. menos ya no tengo más manera de argumentar. Pero entonces hay un pequeño problema, que Trento lo define con categoría filosófica. Y Entonces, sí, tú lo que está reconociendo Eso, que Trento está equivocado. de hecho, ya eso es problemático, porque algo que yo no puedo defenderlo bíblicamente, traer por los pelos una La idea del interpretación, milagro, una categoría filosófica y luego entonces una categoría de milagro es, pero entonces, como decimos en Dominicana, es la patada del ahogado. bueno, vamos entonces a recopilar todo lo que hemos estado dirimiendo en este interesante coloquio, que por cierto, por causa del tiempo no podemos nosotros extenderlo más, pero sí me gustaría que retrotrajéramos todo lo que hemos mencionado. Primero, dentro de la explicación de la visión reformada de la Eucaristía, explicamos que es un sacramento con toda la carga de respeto y reverencia que eso implica. Y que claro está que este sacramento lo conocemos y lo llamamos Eucaristía. No hay problema con ello. De hecho, la Eucaristía es la cena del Señor. Entramos en la digresión tocante a lo de signo, señal, y descubrimos que los signos son tipos. Y los tipos apuntan al pacto. Apuntan a algo, en este caso al pacto. Se podrían ver desde forma tipológica los sacramentos, pero dentro de las confesiones se definen como señales. Y hay una interesante comprensión de que las señales, al señalar, al apuntar, pueden también tener carga tipológica. Y claro que tienen carga tipológica porque estos sacramentos apuntan hacia el pacto, el nuevo pacto. Por lo tanto, implican una obligación pactual. El misterio eucarístico debe analizarse a la luz de la cruz, no del pan, no del vino, de la cruz. Desde la gramática, el pronombre tuto podría verse de forma literal, pero cuando lo comparamos con pasajes en Juan, descubrimos que Jesús critica que se le interprete de forma literal y Cirilo de Jerusalén lo confirma. Vimos que el texto de 1 Corintios 11:29 no es uno que afirme la literalidad, porque diacrino se refiere a la relación que tiene el cuerpo con la iglesia, no con el cuerpo físico de Cristo. Los apóstoles tampoco estaban familiarizados con la filosofía de Aristóteles y para ellos sería ajeno la manera como Trento explica la transustanciación. De hecho, lo que predomina es una visión fraterna de la Eucaristía. La visión paulina también es eclesial, aplicada a la Eucaristía. Inicialmente la idea apelaba a la cruz, pero a partir de los apóstoles, especialmente con Pablo, descubrimos que tiene una implicación eclesiológica. Se enriqueció con la idea eclesial. También hay un milagro transustancial en el texto bíblico que niega la forma como los romanos entienden la transustanciación. Vimos que el criterio de uniformidad es un mito, que la Didache apela a una visión eclesial de forma espiritual y desde la catequesis patrística, que es lo que debe predominar siempre en este tipo de análisis, vemos una interpretación espiritual, no literal, tal y como lo señaló Agustín. Para Agustín, comer el cuerpo de Cristo es un eufemismo de permanecer en Cristo. Finalmente, vimos que la tesis literal no aparece en los padres, salvo excepciones cuando los leemos en su contexto, que la tesis de Berenguerio de Tours, que es una respuesta a la de Radberto, que es la transustancial, es parecida mucho a la de Calvino, ya en época del cuarto concilio de Letrán, y que finalmente decir que es un milagro es mostrar que ya no tienes manera de argumentar, perdiste el debate porque estás apelando a un Deus ex machina. Creo que los entendí bien, o me dicen si los entendí. Está muy bien. muy bien, Okay. muy bien. Muy bien, pues entonces voy a permitir que cada uno dé entonces sus palabras finales. Comenzaremos con el pastor Esteban. Cada vez que nos acerquemos a la mesa del Señor, a la cena, a la Eucaristía, lo que vamos a encontrar allí es Dios hablándonos en el pan y en el vino y diciéndonos, este es el perdón de tus pecados. Pero el ojo de la fe ve en estos elementos a la persona de Cristo.
que dio su vida una vez y para siempre para reconciliarnos con Dios. Muchas gracias por haber participado en este coloquio que fue bastante enriquecedor. Buen equipo hubo en el trabajo de esta temática. Gracias. Excelente. Profesor Marcos. Dejo dos cosas para un próximo encuentro. Primero, que hoy la Iglesia Católica habla de 4 milagros eucarísticos donde aparece sangre, digamos, en la hostia consagrada, digamos, y ellos toman eso como una evidencia científica, digamos, no sé si investigaste un poquito sobre esto, Néstor, de que incluso analizaron la sangre, que la hostia se transformó en un pedacito del tejido del corazón, y y estos milagros andan dando vuelta, y la gente, entonces, muchos católicos de a pie, cuando uno le intenta explicar sobre el tema de la Eucaristía de manera bíblica, apelan a eso. No, pero si se transformó en carne, mirá, y ya te pasan fotos y investigaciones. Entonces, hay mucha gente católica que cree en eso, que cree en esos milagros. Entonces, es interesante porque incluso algunos de ellos la Iglesia Católica los avaló, ¿sí? Avaló que se transformó y mandaron a investigar, y que son tejidos del corazón de un ser humano, de sangre ave, bueno, etcétera, etcétera. Están apelando a ese tipo de ingenios, ¿sí? Por un lado. Y por otro, una vez le preguntaron a Agustín si Dios puede hacer un círculo cuadrado. Y él dijo que Dios puede, pero que no hace estupideces. Entonces, apelar a veces a este tipo de milagros, sin faltar el respeto, por favor, a la gente católica, está bien, es querer, digamos, justificar algo que se ha perdido en el campo del debate bíblico-teológico. Nada más que agradecer la oportunidad a Néstor y a todos los que integraron esta mesa. Muchísimas gracias. Juanji. Me voy a hacer eco de las palabras de Melanchthon, por allá por el 1577, creo. Perdón, 1544. Él dijo: ¿acaso habrá algo más deplorable y digno de lágrimas que la Santa Cena del Señor sea objeto de pugnas y de divisiones? Realmente nosotros debemos de replantearnos si el Señor se siente agradado de toda esta enmaraña en la cual hemos envuelto este sagrado sacramento. Sí, sí. Tenemos que volver a la sencillez del Evangelio. Tenemos que volver a la sencillez de la praxis cristiana y ver en estos signos de fe la práctica viva de un corazón vibrante que desea siempre estar delante y rodeado por el Señor. Buenas palabras reflexivas. Como yo también estuve participando, debo dar las mías. Así que, sin duda alguna, me gustaría concluir aclarando lo siguiente. La visión reformada de la Eucaristía es una visión que también tiene raíces, sin duda alguna, dentro de la cosmovisión escritural. Desde las Escrituras se puede validar una visión espiritual de la Eucaristía. Y eso es lo más importante, lo que realmente vale, que las Escrituras realmente la definen de ese modo. Como no hay un criterio de uniformidad, también debemos saber que durante muchos siglos esa perspectiva también predominó dentro de las comunidades que vivían la experiencia de fe de forma sencilla, con alegría y sencillez de corazón, como dice el libro de Hechos. ¿Creemos en los milagros? Por supuesto que sí, totalmente. Pero sabemos que los milagros no niegan la naturaleza de Dios, que los milagros no atentan contra la doctrina de Cristo, y que si un milagro intenta suplantar la veracidad de una doctrina, la doctrina prevalece por encima del milagro, porque Satanás también hace milagros. Y el texto bíblico nos lo dice. Janes y Jambres, los magos egipcios, también hicieron señales y prodigios. Eso no justifica que nosotros, en base a un aparente milagro, tengamos directamente que asumir una visión que contradice la lectura natural de los textos. Que sea esa una reflexión importante
para todos los que nos están viendo. No lo olviden. Nuestra visión siempre será desde las Escrituras, no desde experiencias místicas, desde las Escrituras. Las Escrituras regulan lo que dicen los padres posterior a las Escrituras y lo que dicen los demás apelando a experiencias místicas como tal. La Biblia, siempre la Biblia. Esa es nuestra conclusión final de este interesante coloquio, que no será el único, se los puedo asegurar. Muchas gracias a ustedes, amigos míos. Un abrazo, Néstor. El honor fue mío. Y Chao. muchas gracias a todos los que nos vieron a través de este medio. Muchas gracias a todas las personas que durante 2 horas se quedaron con nosotros, señores, en una batalla campal en los comentarios. Saludos a todos sin duda alguna. Ustedes realmente, amigos y amigas, son los que le dan sentido a este canal. Muchas gracias.